Ahora vamos a empezar con la fase de resolución de problemas. ¿Sí? Vamos a resolver una serie de problemas de la ecuación de energía mecánica. Entonces vamos a dividir esta sección de resolución de problemas en 4 partes, ¿sí? 4 videos. Cada video va entonces a tratarse de un problema de aplicación, ¿sí? El primer problema entonces que vamos a resolver es el 7.71 del Felder, que dice: el agua fluye a través del sistema que aparece en la figura a razón de 20 litros por minuto. Estimar la presión requerida en el punto 1 si las pérdidas por fricción son despreciables. ¿Sí? Perfecto. Primer punto, para aplicar las ecuaciones de energía mecánica o la ecuación de Bernoulli, tenemos que elegir 2 puntos de estudio dentro del sistema, ¿sí? Y las ecuaciones, esos balances, el balance de energía mecánica y la ecuación de Bernoulli, justamente se aplican entre esos 2 puntos de estudio, ¿sí? Fíjense, en este caso el problema justamente ya me da en la figura los puntos que quiere que considere para el estudio. El punto 1 dentro de la tubería en esta sección, y el punto 2 está dentro de la tubería ubicado aquí. ¿Sí? Esos son los 2 puntos que el problema ya identifica que quiere que consideremos al aplicar el balance de energía. Otro dato que nos da el problema es el caudal. Nos dice que es 20 litros por minuto y además nos dice que las pérdidas por fricción son despreciables. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que el problema simplemente es agua que fluye a través de un sistema de tuberías. Aquí tenemos una tubería de menor diámetro y luego pasa a circular por una tubería de mayor diámetro. Aquí la tubería es de 0,5 y entonces en la sección de mayor sección transversal, que empezaría desde aquí, la tubería mide 1 centímetro. Además de eso, vemos que los 2 puntos a considerar están a una diferencia de nivel de 50 metros, o sea, existe una distancia vertical entre esos puntos de 50 metros. Además de eso, el problema nos da ya la presión en el punto 2 y nos pide calcular entonces la presión en el punto 1. Vamos a anotar las suposiciones o las consideraciones importantes que justamente tenemos que tener en cuenta para ver cuál de las 2 ecuaciones usar, si usar la ecuación de energía mecánica tal cual o si podemos usar Bernoulli. Fíjense, primero, estamos hablando de agua. Nosotros sabemos que la densidad del agua varía muy poco, ¿verdad? Entonces podemos asumir que estamos hablando de un líquido incompresible, ¿verdad? Segundo punto. Fíjense, tenemos un sistema abierto en el que hay flujo, entonces el siguiente punto sería que estamos hablando de un sistema abierto. Además de eso, fíjense que no hay reactores, entonces no tenemos reacciones en el sistema. Tampoco tenemos intercambiadores de calor o evaporadores, por tanto, no hay cambios de fase en el proceso. ¿Sí? Tampoco hay variaciones de temperatura. Tampoco tenemos intercambiadores de calor, entonces no hay transferencia de calor. ¿Sí? Fíjense que tampoco en el proceso tenemos, fíjense, en la figura no tenemos ninguna bomba, ninguna turbina, por tanto el trabajo de flecha es 0 para el proceso. ¿Sí? Y otro dato importante que justamente nos da el problema es que las pérdidas por fricción son despreciables, ¿sí? Si ustedes se fijan entonces en todas estas consideraciones, fíjense que
Al decir que es un líquido incompresible, estamos hablando de un sistema abierto en el que no hay cambios de fase, no hay variaciones de temperatura, no hay reacciones químicas, no hay transferencia de calor. Todas estas consideraciones hacen que podamos aplicar la ecuación o el balance de energía mecánica, ¿verdad? Y fíjense que además, otra vez, tenemos que el trabajo de flecha y las pérdidas por fricción son 0. Entonces, de hecho, gracias a estas dos suposiciones, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, que es justamente la ecuación de energía mecánica simplificada para esta situación, espérenme que un minuto, para esta situación en específico, ¿sí? Entonces, dadas todas estas condiciones, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli para resolver el problema, ¿sí? La ecuación de Bernoulli decía, delta P sobre densidad más delta velocidad al cuadrado sobre 2 más G por delta Z. ¿Sí? Bien. Todas las deltas de la ecuación entonces se aplican entre los puntos 1 y 2. O sea, la ecuación tiene que aplicarse necesariamente siempre, tanto la energía mecánica como la de Bernoulli se tienen que aplicar entre dos puntos en específico, que en nuestro caso ya le dijimos que el problema nos daba cuáles tienen que ser esos puntos. Para resolver la ecuación de energía mecánica y la ecuación de Bernoulli, primero que nada tenemos que, antes de aplicar la ecuación, vamos a definir siempre también una línea, una línea de referencia para la cual vamos a considerar que justamente la altura vertical o la posición vertical o la Z es 0, y a partir de la cual vamos a medir las distintas distancias verticales, ¿sí? Como el problema nos dice que el punto 1 es justamente este punto, vamos a tomar nuestra línea de referencia de posiciones verticales, justamente la que pasa a través de ese punto, ¿sí? Esta sería mi línea de referencia, o sea, aquí la Z va a ser 0 en esta posición horizontal, la Z va a ser 0, ¿sí? Entonces, cualquier distancia vertical para cualquier otro punto tiene que ser medida con relación a mi línea de referencia, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, determinemos delta, empecemos a aplicar la ecuación. A ver, delta P entonces sería, desglosando, sería P2 menos P1, porque estamos aplicando la ecuación entre los puntos 2 y 1. Dividido densidad. Voy a desglosar esto primero en forma teórica para que entiendan. A ver, esta segunda delta sería entonces la velocidad del punto 2 al cuadrado. ¿Sí? Voy a borrar la delta. Se escribiría como velocidad entonces del punto 2 al cuadrado sobre... Espérenme, voy a... Velocidad del punto 2 al cuadrado sobre 2 menos entonces velocidad del punto 1 al cuadrado sobre 2. Esto sería esta segunda delta, ¿sí? Más G, entonces, esta delta sería Z2 menos Z1 igual a 0, ¿sí? Entonces,
ahí ya escribí en forma teórica, ya desglosé en forma teórica mi ecuación de Bernoulli para este sistema. Punto 2 es este, punto 1 es este. ¿Está bien? Bien. Entonces, la presión en el punto 2, aquí, fíjense que el problema ya me decía que era justamente una atmósfera. ¿Sí? Punto importante primero. Recuerden siempre trabajar en el mismo sistema de unidades de medida. ¿Sí? Entonces nos conviene pasar atmósferas justamente a Pascal, ¿sí? Entonces una atmósfera sabemos que es 10 a la quinta Pascal. Esa sería la presión en el punto 2, menos. La presión en el punto 1 justamente es lo que nos pide determinar el problema. Estamos hablando de agua, entonces densidad, sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos en unidades del sistema internacional. ¿Sí? Bien, más. Velocidad en el punto 2 al cuadrado. Fíjense que de los datos que tenemos, no tenemos la velocidad en el punto 2, ¿verdad? El problema no nos da la velocidad. A ver, voy a borrar esto para que puedan apreciar mejor sin tanta interferencia. A ver, fíjense que el problema no nos da la velocidad ni en el punto 1, que dijimos que era aquí, ni en el punto 2, que dijimos que era aquí. Pero tenemos el caudal de flujo del agua. Sabemos que el agua entra por aquí y sale por aquí. Entonces, no hay otra entrada ni salida de agua, por tanto, sabemos que entrada es igual a salida, si pensamos en términos de balance de masa, y por tanto, el caudal de flujo del agua a través de todo el sistema sabemos que sería constante, sería 20 litros por minuto el caudal del agua en todo el sistema, porque justamente no hay otra entrada de agua en el sistema, ¿sí? Espero que haya quedado claro en ese sentido. El caudal es constante, el caudal de flujo es constante porque justamente no hay ninguna otra entrada o salida de agua a través del sistema, ¿verdad? Entonces todo lo que entra tiene que salir por aquí, o sea, tendríamos que el mismo caudal de agua en toda la línea de tubería, ¿sí? Bien, voy a borrar esto nuevamente para que puedan visualizar bien todo. Bien, entonces, esta es nuestra línea de referencia, terminé borrando. Ok, entonces no tengo la velocidad, pero tengo el caudal. Y fíjense, yo sé que caudal es velocidad por área de sección transversal de tubería. Sería el caudal sería la velocidad del fluido por su área, por el área de la tubería en ese punto, ¿sí? Entonces, sabemos que el caudal es el mismo en todo mi sistema, ¿verdad? Lo que varía en mi sistema son las áreas de sección transversal de tubería, porque justamente el área de la tubería aquí es esa y el área de la tubería aquí es esta, es menor, ¿verdad? Entonces, como las áreas de las tuberías varían, ¿sí? Necesariamente la velocidad del agua en cada porción de tubería va a ser diferente. El caudal va a ser el mismo, pero las velocidades son diferentes en los puntos 1 y 2 porque las áreas de la tubería en los puntos 1 y 2 son diferentes, ¿sí?
Entonces, podemos calcular a partir de esto las velocidades en los puntos 1 y 2. ¿Sí? ¿Cómo calculamos entonces? Voy a borrar esto para hacer aquí al lado, para calcular aquí al lado la velocidad. A ver, entonces calculemos la velocidad en el punto 1. Fíjense, dijimos que el caudal es 20 litros por minuto. Pasemos eso primero a sistema internacional antes que nada, ¿sí? Sería entonces, si pasamos a sistema internacional, sería metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces sabemos que litros, 1 litro es lo mismo que decímetros cúbicos, es igual a 10 a la menos 3, entonces metros cúbicos, ¿verdad? Y el tiempo, sabemos que 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces, para pasar 20 litros por minuto, tendríamos que multiplicar por 10 a la menos 3 y dividir por 60. Calculando el caudal, entonces, y redondeando, esto da 3,33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y ya tenemos el caudal entonces expresado en unidades del sistema internacional. Bien. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a poder aplicar esto al punto 1. El caudal en el punto 1 es la velocidad por el área de la tubería en esa sección 1, ¿sí? El caudal es 3,33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, igual a la velocidad en el punto 1, lo que queremos hallar, y por el área es el área de la tubería justamente en esa sección. ¿Y cómo hallamos el área de la tubería? Fíjense que la tubería tiene una sección transversal circular, entonces el área sería el área de sección transversal circular, que sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, o lo mismo, podemos decir que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Porque sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, el área sería para la tubería de menor sección transversal, sería pi por el diámetro, que es 0,5 centímetros, tenemos que pasar a metros, ¿verdad? Ahí tenemos pi diámetro al cuadrado sobre 4. Todo eso entonces es el área de la tubería en el punto 1. De aquí podemos despejar la velocidad entonces del agua en el punto 1, ¿sí? En nuestro primer punto de estudio. Bien, perfecto. Si ustedes despejan la velocidad, entonces, redondeando, la velocidad 1 da 16,96 metros por segundo. Esta sería la velocidad en el punto 1 entonces, ¿sí? Perfecto. Del mismo modo vamos a calcular la velocidad en el punto 2. El caudal sabemos que es el mismo, 3,33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y ahora va a ser la velocidad en el punto 2 por el área, que tiene que ser el área de sección transversal de la tubería en ese punto. Entonces, fíjense que el diámetro de la tubería en
en la sección donde se encuentra el punto 2 es 1 centímetro, entonces va a ser por pi, diámetro, que es 1 por 10 a la menos 2 metros, al cuadrado sobre 4. Ahí podemos obtener entonces la velocidad del fluido en el punto 2, que es 4,24 metros por segundo. ¿Está bien? Perfecto. Ahí ya tenemos entonces la segunda velocidad que necesitábamos. Fíjense entonces, a ver, ahí. Fíjense entonces que ahora ya tenemos las dos velocidades que necesitábamos. Entonces va a ser velocidad 2 al cuadrado sobre 2, que es 4,24 metros por segundo, es la velocidad 2. Eso es al cuadrado sobre 2. Voy a borrar esto. Bien. Menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2. La velocidad 1 es 16,96 metros por segundo, entonces al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Qué es esto? Más gravedad, que sabemos la gravedad del sistema internacional es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por, a ver, Z2 es la altura del punto 2. Fíjense, dijimos que esta era Z igual a 0. Fíjense que aquí mide 50 metros, que es justo donde se encuentra el punto 2. O sea, Z2 entonces va a ser 50. ¿Sí? Medido desde la línea de referencia. ¿Está bien? Entonces, tenemos Z2, que dijimos que es 50 metros, menos, y Z1 que justo se encuentra en la línea de referencia, que justamente al estar en la línea de referencia es 0 metros, igual a 0. Fíjense que entonces ahí ya podemos despejar la presión en el punto 1. Despejando, la presión en el punto 1 da 455,168 pascal. ¿Sí? Expresando en kilopascal va a ser 455,168 kilopascal. Y si quieren expresarlo en atmósfera, dado que la presión 2 estaba dada en atmósfera, es 4,55 atmósferas. Fíjense que eso es lo que finalmente nos pedía determinar el problema.